Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a hablar de la ley de la creencia. Esta ley nos dice que todo lo que creas con emoción se convierte en realidad. Así que, si estás listo para descubrir cómo tus creencias pueden influir en tu vida y cómo puedes usar esta ley a tu favor, quédate hasta el final del video. Un saludo para todos. Empecemos con una cita del famoso psicólogo de la Universidad de Harvard del siglo XIX, William James. La creencia crea el hecho real. O en otras palabras, la creencia crea la experiencia. Esto significa que nuestras creencias forman una especie de filtro a través del cual vemos el mundo. En otras palabras, no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos. Siempre pensamos y actuamos basándonos en nuestras creencias fundamentales, ya sean positivas o negativas. Si tienes creencias positivas y constructivas, tomarás decisiones acertadas y obtendrás buenos resultados. Pero si tus creencias son negativas, temerosas o llenas de enojo, tus acciones serán incorrectas o inexistentes y los resultados serán negativos. Esta es simplemente una cuestión de ley. Antes de continuar, definamos qué es una creencia. En el ámbito del desarrollo personal, una creencia es una idea o un conjunto de ideas que aceptamos como verdaderas. Estas ideas influyen en cómo percibimos el mundo, cómo nos comportamos y cómo tomamos decisiones. Las creencias actúan como filtros a través de los cuales interpretamos nuestra realidad y determinan en gran medida nuestras experiencias y resultados en la vida. Hay dos tipos de creencias. Las creencias limitantes son ideas negativas que nos restringen y nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Ejemplos comunes de creencias limitantes incluyen: no soy lo suficientemente bueno, el dinero es difícil de conseguir, o no merezco ser feliz. Estas creencias nos frenan y nos mantienen en un estado de estancamiento. Por otro lado, las creencias empoderadoras son ideas positivas que nos apoyan y nos motivan a alcanzar nuestros objetivos. Ejemplos de creencias empoderadoras incluyen: soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga, el dinero fluye hacia mí con facilidad, merezco ser feliz y exitoso, soy libre y feliz. Estas creencias nos impulsan hacia el crecimiento y el éxito. Pero ¿cuál es el origen de las creencias? Las creencias se forman a lo largo de nuestras vidas, a través de diversas fuentes, como nuestras experiencias personales, la educación, la cultura, la familia y la sociedad. A menudo las creencias se establecen en la infancia y se refuerzan con el tiempo a través de la repetición y la validación externa. El impacto de las creencias es significativo en nuestra vida diaria y en nuestro bienestar general. Las creencias determinan cómo nos sentimos en diferentes situaciones. Por ejemplo, si creemos que somos competentes, nos sentiremos seguros y confiados. Si creemos que somos incompetentes, nos sentiremos ansiosos y temerosos. Las creencias también afectan nuestras decisiones diarias y nuestras elecciones de vida. Una persona que cree en su capacidad para tener éxito tomará decisiones audaces y proactivas. Una persona que duda de sus habilidades puede evitar riesgos y oportunidades.
Las creencias dirigen nuestras acciones. Las personas con creencias empoderadoras tienden a actuar de manera coherente con sus objetivos, mientras que las personas con creencias limitantes pueden sabotear sus propios esfuerzos. Afortunadamente, las creencias no son estáticas y pueden ser transformadas. La transformación de creencias implica identificar y cuestionar las creencias limitantes y reemplazarlas con creencias empoderadoras. Este proceso puede incluir 1. Identificar y reconocer las creencias limitantes que nos están frenando. 2. Examinar la validez de estas creencias y cuestionar su veracidad. 3. Crear nuevas creencias positivas y empoderadoras que nos apoyen en la consecución de nuestros objetivos. 4. Reforzar las nuevas creencias a través de la repetición constante y la acción coherente. Ejemplo: supongamos que una persona tiene la creencia limitante de que el dinero es difícil de conseguir. Esta creencia puede llevar a comportamientos como evitar oportunidades de inversión, no buscar mejoras salariales o no tomar riesgos financieros. Al identificar esta creencia y cuestionarla sobre su validez, si realmente es difícil conseguir el dinero, y reemplazarla con una creencia empoderadora, como el dinero fluye hacia mí con facilidad y abundancia, la persona puede comenzar a ver oportunidades financieras en lugar de obstáculos y actuar de manera que atraiga la prosperidad. Reflexiona sobre tus creencias sobre el dinero y sobre cualquier área de tu vida que quieras mejorar. Toma conciencia de cómo percibes las situaciones, en este sentido, relacionadas con el dinero. Cuando enfrentas una decisión financiera, ¿resaltas los aspectos positivos o consideras los negativos primero? Haz un seguimiento de esos patrones de pensamiento y realiza un esfuerzo consciente para ver las decisiones financieras de manera más optimista o con creencias más empoderadoras. También a lo largo del día puedes hacer un seguimiento de cómo te sientes en general sobre tu relación con el dinero y anótalo. Esto te ayudará a identificar esos patrones limitantes que tienes en relación con el dinero, poder cuestionarlos, reemplazarlos y reafirmar con nuevas creencias. Como mencionamos anteriormente, todas las creencias son aprendidas. Todo en lo que crees hoy te ha sido enseñado por alguien de alguna manera. Si tienes creencias positivas que afirman la vida, la prosperidad, el éxito, tendrás una vida feliz y saludable, abundante. Por otro lado, si tienes creencias negativas y destructivas, serás dudoso, temeroso, sospechoso, negativo y estarás en constante conflicto en tu relación con el dinero y con otras personas en tu vida. El punto de partida para la transformación personal, como ya mencioné, es cuestionar tus creencias autolimitantes. Cualquier creencia que sugiera que tienes limitaciones en cuanto a talento, capacidad, personalidad u oportunidad, no suele ser cierta. Son limitaciones que te has impuesto al creer en ellas. En el momento en que dejas de creer que estás limitado, tu vida entera se ilumina como un amanecer.
Permítanme contarles una historia sobre una mujer que experimentaba una gran ansiedad cada vez que iba a tener una conversación con un compañero de trabajo en particular. Ella se sentía pequeña e intimidada y le costaba defender lo que necesitaba o quería en su presencia. Se le pidió que imaginara que se sentía muy pequeña, insegura e intimidada, y luego que asociara esos sentimientos con un animal. Ella eligió un gatito porque a menudo son tímidos e inofensivos. Luego se le pidió que pensara en un momento en que se sintiera firme, segura de sí misma y poderosa. Asoció esos sentimientos con un tigre, porque los tigres son poderosos y peligrosos. Practicó varias veces hasta que ella sintió que podía conectarse fácilmente con los sentimientos asociados a cada animal. Comenzó a practicar ser su tigre en el trabajo y descubrió que la ansiedad de hablar con su compañero de trabajo desapareció por completo. Te invito a que pruebes este ejercicio. Identifica tus sentimientos sobre el dinero. Piensa en cómo te sientes cuando piensas en dinero o en tus finanzas. ¿Te sientes pequeño, asustado o indefenso? Asocia esos sentimientos con un animal que represente esas emociones. Ahora, visualiza un estado empoderado. Piensa en un momento en que te sientes seguro y capaz de manejar el dinero o tus finanzas. Asocia esos sentimientos con otro animal que represente poder y confianza. Ahora pongámoslo en práctica. Imagina primero ser el animal que representa tus sentimientos negativos. Siente esas emociones plenamente. Luego, imagina transformarte en el animal que representa tus sentimientos empoderados. Siente la seguridad y el control. Muy bien, cada vez que enfrentes decisiones financieras, practica ser tu animal empoderado. Observa cómo tus sentimientos y decisiones cambiarán con el tiempo. Al realizar este ejercicio de manera regular, puedes transformar tus creencias limitantes sobre el dinero y desarrollar una perspectiva más positiva y empoderadora sobre tus finanzas. Este ejercicio se ha llevado a cabo con varias personas y siempre ha tenido éxito, aunque puede parecer inusual. Tomar tus creencias autolimitantes y crear un objeto o animal concreto para representarlas te permite exteriorizarlas y ser más consciente de la configuración mental desde la que estás operando. Ser capaz de identificar cuando te sientes inseguro y conscientemente cambiar a un estado de seguridad y empoderamiento te da una sensación de control y aumenta tu autoestima. Ahora quiero que hagas también el siguiente ejercicio conmigo. Puedes pausar el video y ir anotando tus respuestas. ¿Cuáles son las 3 cosas que quieres hacer
pero que piensas que no puedes hacerlo. Ahora, ¿por qué no puedes hacerlas? ¿Quién te dice que no puedes hacer esas cosas? ¿Quién cree que sí puedes? ¿Alguna vez has intentado hacer estas cosas o simplemente estás asumiendo que no puedes hacerlas? Observa tus respuestas. Generalmente te darás cuenta de que las respuestas de que no puedes hacer algo están más influenciadas por una creencia que aprendiste de alguien más, que alguien más te dijo, que escuchaste en algún lugar, y no por lo que verdaderamente tú crees. La ley de la creencia nos muestra que nuestras creencias, especialmente aquellas cargadas de emoción, tienen el poder de moldear nuestra realidad. Para aplicar esta ley en nuestra vida diaria, es crucial ser conscientes de nuestras creencias y cómo éstas afectan nuestras decisiones y resultados. Primero, debes identificar tus creencias actuales. ¿Qué creencias tienes sobre ti mismo? ¿Tus habilidades y tu potencial son positivas y empoderadoras o negativas y limitantes? Por ejemplo, si crees que nunca tendrás suficiente dinero, tus acciones estarán alineadas con esa creencia y te encontrarás constantemente en situaciones de escasez. Para ayudarte a transformar tus creencias limitantes sobre el dinero, te propongo este ejercicio práctico y efectivo que te ayudará a identificar y cambiar esas creencias que te impiden alcanzar tus objetivos financieros. El paso 1 que ya conoces es identificar una creencia limitante sobre el dinero. Piensa en una creencia negativa que tengas respecto al dinero. La que venga primero a tu mente. Escríbela en tu cuaderno o manténla presente en tu mente. Ahora, crea una afirmación positiva que contrarreste tu creencia limitante. Por ejemplo, si tu creencia limitante es "nunca tengo suficiente dinero", tu afirmación positiva podría ser "el dinero fluye abundantemente en mi vida". O por ejemplo, si tu creencia limitante es "no soy bueno manejando mi dinero", tu afirmación positiva podría ser "soy excelente manejando y multiplicando mi dinero". El paso 3. Cada día, repite tu afirmación positiva varias veces. Puedes hacerlo en voz alta, en silencio o escribirla. Lo importante es que lo hagas con convicción y emoción, como si ya fuera verdad. Incluso si al principio no sientes ninguna emoción, sigue haciéndolo. Paso 4. Actúa como si ya fuera verdad. Comienza a actuar de acuerdo con tu nueva creencia positiva. Si tu afirmación es "el dinero fluye abundantemente en mi vida", empieza a notar y agradecer cada oportunidad financiera que se te presenta, por pequeña que sea. Si tu afirmación es "soy excelente manejando y multiplicando mi dinero", empieza a tomar decisiones financieras con más confianza y a educarte más sobre finanzas. Observa los cambios. Puedes mantener un registro de cómo cambia tu percepción
y tus resultados financieros con el tiempo. Observa cualquier cambio en tu actitud hacia el dinero, en las oportunidades que se te presentan y en tu situación financiera en general. Este ejercicio te ayudará a transformar tus creencias limitantes sobre el dinero y a desarrollar una perspectiva más positiva y empoderadora sobre tus finanzas a medida que cambies tus pensamientos y creencias. Notarás cómo tus acciones y resultados también comienzan a cambiar. En resumen, la ley de la creencia nos enseña que nuestras creencias tienen un poder inmenso para moldear nuestra realidad. Al ser conscientes de nuestras creencias y trabajar para transformarlas, podemos cambiar nuestra vida para mejor. Recuerda, no ves el mundo como es, sino como eres. Así que empieza hoy mismo a cultivar creencias positivas y empoderadoras que te acerquen a tus objetivos y sueños. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo. Deja tus comentarios abajo y cuéntame qué creencias has decidido cambiar hoy. Un saludo para todos.